Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en tu radio, porque donde estás no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Pero pues antes agradecerle a Eduardo por su tiempo, por su dedicación, por su empeño, por su preparación para cada uno de los segmentos. De verdad que son muy educativos y yo creo que nos llenan y van llenando poco a poco esos vacíos que vamos creando nosotros mismos en nuestra vida. Es que Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu palabra, Jorge. Buenos días a todos. Un gusto estar acá, como cada semana. Mientras bueno, el no todavía rey, huía de David, ¿verdad? Huía del rey Saúl. Y a pesar de que le perdonó dos veces la vida a Saúl, David tuvo que huir a la tierra de los filisteos. Allí se puso al servicio de un rey, digamos, un rey no creyente, un rey eh, pagano, que era el rey Aquis. Y en algún momento se presentó una batalla donde los filisteos, este rey Aquis, junto a otros reyes, iba a pelear contra Israel. Y David estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, los otros reyes que acompañaban a Aquis le dijeron a Aquis, no, David no puede ir a la batalla. Porque si David va a la batalla, David es un guerrero muy poderoso y en la mitad de la batalla se nos puede voltear y se nos pone en contra de nosotros. David se sintió muy decepcionado porque David era una persona de palabra y jamás traicionaría a su rey. Y entonces regresó a su aldea, que se llamaba Ciclac, la zona donde él estaba viviendo. Sin embargo, cuando llegó allí, después de toda esta decepción, le esperaba una situación muchísimo peor. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte, o el nombre de mi mensaje hoy se llama, es Motivados por la Decepción. Motivados por la decepción. Yo creo que ustedes se imaginen un poco esta situación, ¿verdad? El rey David viene cansado, decepcionado, hicieron una larga caminata con sus soldados, llevaba 600 hombres, están listos para la batalla, a eso se dedicaba él en ese tiempo, cuando estaba huyendo de la tierra de Israel para que Saúl lo dejara en paz. Y vienen estos reyes y le dicen, no, 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 David, tú no puedes pelear, David no puede pelear porque David nos va a traicionar. Entonces se siente ofendido, se siente decepcionado, se siente que no es justo lo que le han hecho y regresa con sus hombres y pasan varios días de camino. Dice que al tercer día eh, llegaron y cuando llegan a su tierra, a su aldea, que me imagino que decían, bueno, un poco decepcionado, ¿no? Déjame ver a, cada uno querían ver a sus esposas, querían abrazar a sus hijos, querían dormir, querían meterse en un río y darse un baño. Resulta que se encontraron que todas las mujeres y todos los niños habían sido secuestrados. Se habían llevado todas las riquezas, todo el ganado, lo que tenían ellos, y habían quemado toda la aldea. En 1 Samuel 29:1 podemos leerlo, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el lugar y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Esta aclaratoria no sé si es que la hace la Biblia para los lectores que dicen, pero no habían matado a nadie, o sencillamente que cuando David llegó con sus hombres no había nadie muerto, no había ningún cadáver en la aldea, no había nadie que dejaron vivo para que hablara o que dejaron allí para que contara, pero tampoco había muerto, entonces tenían la esperanza. Sin embargo, el hecho de que no hubieran muertos allí no significa que esto no fuera una gran desgracia. Estas mujeres podrían ser abusadas, obviamente, estos niños iban a ser esclavizados, le habían robado todas sus riquezas y además de eso le habían quemado toda la aldea. Y entonces dice que entonces David, verso 4, 1 Samuel 29:4, dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo quiero que tú por un momento te imagines esa situación. ¿Cómo tú puedes llorar tanto que te falten las fuerzas para llorar? Tienes tal decepción, te estás deshaciendo en el llanto, ¿verdad? Tienes tal dolor, tan profundo dolor que gritas del dolor, ¿verdad? Y lloras, alzaron su voz, dice, hasta que ya no podían más. Y aquí aclara que las dos mujeres de David también eran cautivas. Ahora uno podría decir, bueno, quizás fue un castigo de Dios porque David iba a pelear a favor de los filisteos contra Israel. Bueno, realmente la batalla no era culpa de David.
era Saúl el que estaba acosando y era una guerra y fue una guerra muy larga entre esas naciones paganas y el pueblo de Israel. Algunos también pueden decir, bueno, eh, no sé cuántas teorías podemos tener, pero el tema es que con frecuencia podemos culpar a Dios. Yo quiero que tú te imagines ese cuadro, quizás en los tiempos actuales, que tú te vas de un viaje a un lugar lejano, digamos que te vas en barco. Estamos hablando de otras épocas, porque hoy tenemos tanta comunicación que es fácil, es difícil entender esto. Pero imagínate que hace apenas unas décadas atrás, cuando no habían celulares, no habían teléfonos, tú estés en un viaje en barco, cruces el océano para buscar un trabajo, para hacer un negocio y todo falle y pierdas el dinero y quedes en bancarrota y cuando regresas a tu casa a buscar a tu familia para por lo menos descansar, resulta que la casa te la quemaron y tu familia no está. O sea, esto es un dolor muy profundo el que David tiene que haber sentido. Hace poco, justo el sábado pasado, estuve en una reunión de un cumpleaños y volví a ver una amiga mía que ella eh, es terapista psicológica de pacientes con cáncer. Y me estaba contando de lo duro que es eso, ¿no? Que ella atiende puras personas enfermas y muchas de ellas en estados ya a nivel 4, estadios muy avanzados de la enfermedad. Y ella me contaba que solamente puede hacer 6 consultas al día porque es muy fuerte lo que es estas sesiones, pero estuvimos hablando de varios temas y me dijo que ella veía en general dos constantes, digamos. Una tendencia era a las personas que se acercaban a Dios, que buscaban a Dios de corazón porque sentían que se iban a morir, obviamente. Y otras, incluyendo sus familiares, que culpan a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que hay cosas que no entendemos en la vida, pero hay gente, pero hay circunstancias difíciles. O sea, nadie puede negar que todos tenemos adversidades, que todos tenemos batallas. Y te voy a decir algo, no importa lo que tú ves en las redes sociales, no importa cuán bien parezca alguien, todos tenemos batallas. Cada persona tiene una batalla, quizás son batallas diferentes. Quizás el que no tiene la batalla, si tú tienes una batalla financiera, entonces ves a otro que tiene mucho dinero, tú piensas que no tiene batallas. Bueno, quizás no tenga una batalla financiera, pero a lo mejor tiene una batalla de salud o una batalla relacional o un sentimiento muy profundo de culpa por dentro o una batalla espiritual o depresión. En fin, cada quien tiene una batalla. Ahora bien, Romanos 8:28 nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas juntas, en inglés dice juntas o combinadas, nos ayudan para bien. Si lo vemos fríamente, podríamos decir, bueno, dentro de lo malo que David no fue a la batalla contra Israel, qué bueno que regresó antes, porque si se hubiera ido a la batalla, hubieran pasado semanas en batalla y cuando regresara, los captores de su aldea, de sus mujeres e hijos, estarían muchísimo más lejos. Entonces, por una parte fue bien, porque acaba de ocurrir, quizá tienen la oportunidad de ir a seguirlos. Ahora, eso no significa que todas las cosas son buenas. Cuando Romanos 8:28 dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, no es que todo es bueno, es que cuando está todo combinado y los manejamos a la manera que Dios nos enseña, entonces Dios las convierte en buenas. Dios nos recompensa, nos restituye, nos restaura. Ahora, continuemos con la lectura, ¿verdad? Entonces estamos en esta situación. David está con el pueblo llorando a todo gañote, decimos en Venezuela, ¿verdad? Estaba ya con un dolor muy profundo. Y en el verso 6 dice algo más profundo todavía. Dice, David se angustió mucho. El rey David, el guerrero, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo, ¿what? ¿Cómo? Pareciera, no nos explica la Biblia por qué se enojaron contra David, si fue que no dejó hombres protegiendo a las mujeres o si sencillamente no lo soportaban. Luego dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, podemos entender que en la desesperación todos buscamos un culpable. En la injusticia queremos canalizar nuestra ira contra alguien. ¿Cuántos hemos visto a personas insultando en una línea, en un aeropuerto, insultando a la mujer que está en el counter, la chica que te atiende por un pasaje y el problema es que no puede volar porque hay una tormenta de nieve y no se puede volar por seguridad y la persona que necesita volar viene y le insulta, y le agrede y le grita y le ofende porque quiere irse de viaje. La frustración siempre busca por dónde salir. Esta gente tenía un shock psicológico y no se le ocurrió mejor idea aparentemente que irse contra David. Ahora, esto es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque
Ellos sabían que el David sería un rey. Cuando David mató a Goliat y entró con Saúl, las mujeres bailaban para Saúl y para David. O sea, David era un hombre respetado, admirado. Probablemente estos hombres habían salido de la cueva de Adulán, de los que él sacó, de los que estaban deprimidos y endeudados y los hizo guerreros. O sea, David era un hombre súper influyente, súper admirado, también envidiado. Y si a David lo querían apedrear porque las circunstancias no podían drenarlas, ¿tú crees que tú y yo vamos a estar exentos de eso? ¿Tú crees que nadie te va a decepcionar? Yo pienso que la decepción es parte de la conducta humana, decepcionar a otros. Y yo pienso que es sabio entender que aún personas muy queridas nos pueden decepcionar. No es que nos pongamos paranoicos, es el tema de entender. Estos hombres estaban enfurecidos y querían sacar esa rabia, no podían, era la impotencia la que los mataba, porque estaban cansadísimos y no sabían qué pasó, no sabían cómo resolver este dilema. No sabían si su familia iban a estar, si pudieran ir a salvar a su familia, probablemente pensarían que ellas habían abusado de sus mujeres, que las estarían matando, etcétera. Pero, pero así fue. Sin embargo, es interesante lo que dice la palabra, porque dice, todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso me encanta. Mas David se fortaleció. O sea, cuando a David no le quedó más nadie, él venía también cansado, él también estaba frustrado, también se habían llevado a sus mujeres, también habían destruido su casa, su aldea, él estaba igual que todos los demás. Sin embargo, tenía una carga adicional, a él querían apedrearlo, o sea, él iba a ser el objetivo de la ira de todo el pueblo, a pesar de que era el líder. Pero él lo que hizo fue, él en vez de decir, no es justo, ¿y por qué? ¿Y cómo es posible? Y regañarlos y defenderse, dice que fue y se fortaleció en el Señor. Él se decepcionó de la gente. Pero entiendes, cuando tú estás decepcionado de la gente, tú entiendes que hay solo uno que nunca te va a decepcionar, que siempre está de tu lado. David fue, oró y le preguntó al Señor si irían a batalla. El Señor le dijo, ve que vas a recuperarlo todo. Él dirigía a los hombres, salen los 600 hombres con David. Están tan agotados que hay 200 que se quedan en un lugar y dicen, no, no podemos seguir, no podemos, así estarían de agotados. Y los 400 con David siguen adelante. Y los captores, los madianitas o amalecitas, perdón, estos hombres estaban confiados, parece que pensaban que David estaría en la guerra contra Israel. Entonces estaban tranquilos, ellos llegaron de sorpresa, los capturaron, los mataron, 400 huyeron en camellos, fueron los que se salvaron, los demás los mataron, recuperaron todas, a las mujeres, a los niños, su riqueza, su ganado, lo que fuera. Y además de eso trajeron el despojo que llaman, ¿verdad? También robaron todo lo que se hacía antes. Pues tú me robaste a mí, ahora cuando llego para acá recupero lo mío y te robo todo lo tuyo. No quedó nadie vivo en ese lugar. Entonces David regresa y cuando David regresa se consigue a los 200 hombres que están esperando. Y David los bendice. Dice que de los malvados, entre los 400 que fueron a la batalla, algunos dijeron, démosle a su mujer y a sus hijos, pero no le demos ninguna de las riquezas porque ellos no fueron a pelear. Y David dijo, no, no sea así. Todos tenemos la batalla que nos ha dado el Señor es a todos. Y a partir de ahora, dice David, los que cuidan el bagaje también reciben el premio del que va a la batalla. Y dice que así se hizo una costumbre luego con David, que siempre fuese así. Entonces fue como una ley que David decretó sin haber sido un rey todavía. Pero lo interesante es que David luego regresa a reconstruir la ciudad y manda presentes a los reyes que están alrededor. O sea, David tomó una situación tan insoportable, tan desesperada, donde aparte de lo que le había pasado de la impotencia, se metieron contra él. Él buscó a Dios en esa decepción. Dios le dio la fuerza, se motivó, los logró inspirar, recuperó todo lo que tenía, pero cuando regresó no se ensañó contra ellos. Mostró gracia, mostró misericordia, porque fue Jehová el que les dio la batalla. Y luego les dio regalos a otros reyes, de manera que fortaleció su liderazgo y fortaleció su posición para prepararse como rey. Yo creo que David fue motivado por la decepción. Así como la rabia puede ser un buen motivante, la decepción también. Hay otra historia anterior a esa en la Biblia, siglos antes, ¿verdad? Cuando el Moisés ya salen de Israel, salen de Egipto y llegan al desierto. Moisés manda 40
Manda 12 espías a espiar la tierra, lo que va a ser la tierra prometida. Básicamente son 12 príncipes, son el escuadrón, ¿verdad? Élite, son los Navy SEALs. Le dice, vayan ustedes 12, exploren la tierra, espíenla, vean qué tipo de gente hay, qué tal son los ríos, qué tal son las aguas, cómo es el fruto de la tierra, cuáles son los lugares estratégicos, en fin, traigan un reporte de todo lo que vieron. Se van los 12 hombres y a los 40 días regresan. Cuando regresan, vienen divididos. Vienen 10 diciendo, es muy linda la comida, es muy linda la fruta, es muy lindo todo, pero los reyes son, los gigantes no nos van a dejar pasar. En números 13, 27 vemos la narración. Empieza alguno de los 10 príncipes que se asustaron, que se acobardaron, de acuerdo con la Biblia, y dicen, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Le están hablando a Moisés delante del pueblo. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y tenían higos y granados y unas uvas gigantes que las traían, un racimo de uvas, la traían en un palo entre dos hombres colgando. O sea que esas eran unas uvas del tamaño de una manzana. ¿Ok? Pues me lo imagino. Y dice, este es el fruto. O sea, no hay duda, Moisés. Tienes razón de parte de Dios. O sea, es como que es media verdad lo que tú dices de parte de Dios. El fruto es buenísimo. O sea, realmente son unos vallados, unos vados y unos caminos y todo es verdecito, y hay frutos y hay ríos, la tierra es fresca, súper fructífera. El verso 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran los gigantes. Y dice la Biblia que empezaron a hablar mal de la promesa de Dios. Empezaron a decir, no, 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 esos tipos son tan grandes que nosotros nos vemos como si fuéramos unas langostas al lado de ellos. Y ellos también nos veían hacia nosotros. O sea, aquí no hay nada que hacer. Perdóname, Moisés, pero esto es imposible. Imagínate que Dios te traiga una promesa. Imagínate lo que sintió el pueblo. Imagínate que tú has estado esperando y ya finalmente vieron milagros en Egipto, las plagas de Egipto, se abrió el mar, cruzas el mar y cuando vas a tomar la promesa, vienen 10 de tus 12 líderes a decirte, no hay nada que hacer, regresémonos a Egipto, nos hubiéramos muerto allá, no vale la pena. Dios, lo que está diciendo Dios no es tan bueno como nos había dicho, porque hay demasiado riesgo, es imposible que lo logremos. Entonces Caleb, que es la persona de la que te quiero hablar hoy, Caleb y Josué fueron los dos príncipes que sí insistieron en que iban a pelear, pero Caleb dijo esto en el verso 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, o sea, los 10 príncipes dijeron, fueron tajantes, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Yo creo que al final vino un castigo de Dios, los 10 príncipes murieron, pero Dios dijo, este es un pueblo rebelde, ¿saben qué? Van a estar en el desierto por 40 años, un año por cada día que estuvieron o sea que básicamente 365 veces más tiempo del que es necesario estar aquí, una vez por cada año. Y además dice, y de las 10 tribus que me negaron, todos los que sean mayores de 20 años, ninguno va a entrar a la tierra prometida. O sea, ninguno va a pasar de los 60 años. Ninguno mayor de 20 años va a ver la tierra prometida, solamente los menores de 20 años. Y es muy duro esto porque así ocurre. Pero yo creo que tú te imagines por un momento, hablando de decepción, que es el tema, motivados por la decepción. Yo creo que tú te imagines a Caleb. Caleb pasa 40 años en el desierto, al igual que Josué, aunque murieron los príncipes y todos sabiendo que si hubieran ido a atacar, estuvieran en la tierra prometida. Que qué bueno que están comiendo maná de Dios, pero en vez de estar comiendo maná, estuvieran comiendo grandes siembras, tendrían ganados y riquezas. Que en vez de estar esperando que Dios les diera, ellos podrían ir con el Espíritu Santo de Dios, ir a batallar y ganar y tener honor y tener victorias. Debe ser muy frustrante sentir que pases 40 años viendo a tus hijos crecer en un desierto, quizás hasta nietos, cuando tú dices, caramba, podríamos estar en un mejor lugar, podemos tener territorios, podemos tener honor, podríamos habernos distribuido la tierra ya. Entonces, pasa lo siguiente, pasan los 40 años y finalmente Moisés muere, Josué se encarga de dirigir al ejército, al pueblo de Israel, cruzan de nuevo y entran en la tierra prometida. O sea, entran en la orilla de la tierra prometida para que empiecen las batallas. ¿Te acuerdas? La batalla de Jericó, la batalla de Orma, etcétera. Y entonces, perdón, de Ai, etcétera. Entonces, han pasado los 40 años y empieza la repartición de las tierras. Y en Josué 14:7 vemos algo impresionante.
Porque yo creo que Caleb hizo las paces consigo mismo y con toda esta gente, ¿verdad? Porque yo hubiera estado amargado por 40 años pensando por qué estoy aquí y no donde debo estar por culpa de estos cobardes. Pero él usó eso como una fuerza de paciencia y de esperar su momento de una manera impresionante. Porque sabes que al final del día todos somos interdependientes y todos sufrimos un poco por los errores de los demás. Por eso es que Dios manda limpiar el pecado de Israel y de toda la tierra. Porque aunque tú no peques y todos tus vecinos pecan, eso trae maldad. Dios te protege a ti en muchas maneras, pero hay cosas de las que no te puedes librar. En los países, ahorita en Ucrania, ¿cuántos creyentes hay? En los países que están bajo dictadura como el mío, ¿cuántas personas están sufriendo y son creyentes fieles, pero el pecado de los demás trae esas circunstancias? Pero entonces en Josué 14:7, Caleb dice, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, o sea, cuando me mandó de espía. ¿Te acuerdas, Josué? Tú y yo fuimos espías hace 40 años. Y yo le traje noticias como sentía en mi corazón, o sea, yo le traje noticias de vamos a batallar. Pero, eh, dice, pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, dice acá. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y Moisés, ¿te acuerdas que juró que donde yo puse mi pie, donde yo hollé mi pie, será para mí y para mis hijos? Y entonces le dice, ahora bien, escuchen esto. Para los que dicen, no, yo estoy cansado de vivir, yo tengo 60 años, tengo 70 años, yo no quiero seguir batallando, ¿hasta cuándo voy a estar en esto? Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, los 40 en el desierto y los 5 que llevaban mientras que se estaban instalando para repartirse las tierras. Ya habían tenido batallas. Dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, y aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, los gigantes. Quizás Jehová estará conmigo. Habían ciudades fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. O sea, este hombre usó esa decepción, esos 40 años para cuidar su salud, para seguir esperando la promesa y luego tiene 85 y ¿saben qué? Yo no he perdido tiempo, yo no estoy débil, yo no estoy envejecido. Han pasado años, sí, pero tengo más ganas que nunca. Y yo sé que todavía están ahí los gigantes. Yo no estoy pidiendo que ahora porque estoy jubilado, porque ya tengo 85 años, quiten a los gigantes ustedes y déjenme entrar con mi familia porque yo me lo gané. No, él dice, ¿sabes qué? Dame ese territorio, porque si Jehová está conmigo, yo aún a los 85 años que tengo tanta fuerza como cuando tenía 40 y yo voy a pelear contra ellos. Y si Jehová estará conmigo, como él ha dicho, los va a echar a él. Él los echará. Y dice en el verso 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, es la tierra que le estaba pidiendo, por heredad. Esa es la tierra que se le entregó a su tribu como príncipe. Entonces puedes ver cómo la decepción, el dolor puede ser canalizado cuando te enfocas en Dios, cuando lo manejas a la manera de Dios, cuando no te ensañas, cuando no te quejas, porque los que se quejaron, los que vinieron a decir, pasaron, ninguno salió del desierto, pero los que creyeron, los que perseveraron, los que esperaron, fueron grandemente recompensados. Y bueno, uno dice, es una época un poco bárbara, ¿no? Una época un poco difícil. Pero adelantamos allí como no sé cuántos, 1600 años o algo así, no estoy seguro cuántos serían, quizás un poco menos, y llegamos a la época de Cristo. Y en 2 de Timoteo 4 vemos una carta donde Pablo le escribe a Timoteo. Estamos hablando del año 65, entre el 64 y 67. Pablo fue decapitado en el año 67. Entonces estábamos hablando de los últimos tiempos de la vida de Pablo. Probablemente cuando escribió esta carta, que muchos creen que fue una de las últimas. Y le dice así en el verso 16, 2 de Timoteo 4:16, le dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ahora, yo creo que tú entiendas esto, ¿no? 2 de Corintios 11:24 en adelante nos cuenta lo que Pablo sufrió por la iglesia. Él dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, hay otras que la que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que yo hago, esto es lo que yo he sufrido por el reino. Esta es mi historia. Yo he sufrido realmente por el reino. Imagínense, desvelos, hambre, sed, ayunos, apedreado. La primera vez que lo apedrearon, creían que estaba muerto. O sea, realmente Pablo tuvo un tiempo difícil. Y cuando ya vemos que ya Pablo ya era reconocido, podemos ver que había una gran lista de gente seguidora de Pablo, a los que Pablo había levantado. Tenemos a Tito, estaba Silas, estaba Juan Marco, Evodia, en todas sus cartas podemos ver eso, Síntique, Epafrodito, Filemón, Tíquico, Onésimo, eran líderes que él formó, líderes que él defendió, que los nombra. Y además había muchísimas otras personas, quizás, probablemente miles o cientos de miles quizás, o decenas de miles de personas que conocieron de Dios y que sabían quién era Pablo y lo admiraban y conocían su trayectoria y todo lo que había sufrido. Sin embargo, él dice, en su primera defensa, acuérdate que estas eran defensas legales donde podía perder la vida. Dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Se lo está contando Timoteo. No sé si Timoteo no pudo estar a su lado o tampoco estuvo y también lo incluye en la lista Timoteo. Pero el punto es que Pablo está decepcionado. Él dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. O sea, no está diciendo, estaban ocupados y no pudieron ayudarme, sino se olvidaron de mí, no les importó. Pero luego dice, inmediatamente, es que la madurez de Pablo es impresionante, inmediatamente dice, no les sea tomado en cuenta. O sea, no nos vamos a amargar la vida por eso. Y luego aclara por qué, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Alguien me decepcionó, pero mi motivación, esa decepción me motiva a entender que solamente hay uno que nunca me va a decepcionar. El ser humano tiende a decepcionar. Si nunca te han decepcionado, quizás pronto va a pasar. Y no es un mensaje negativo, sino que quiero prepararte porque los seres humanos, tú también has decepcionado a algunas personas seguramente. Es nuestra naturaleza buscar nuestro beneficio, buscar nuestra conveniencia. Pero el único que nunca te va a decepcionar es Jesucristo. Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y además lo convirtió en una misión porque dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea, no solo, fue utilizado para ayudar, para que la gente, esa defensa pública impactó mucho lo que estaban oyendo. O sea, Pablo predicó en esa defensa. Y dice, así fui librado de la boca del león. O sea, Dios me libró de la boca del león. Cuando estás en presión, como David, que lo iban a apedrear, el que te salva no es el aliado, no es la astucia. Es que tú te fortalezcas en el Señor. Es que tú uses esa decepción, esa carga para enfocarte en Dios, para buscar a Dios. Entonces podemos ver tanto en el caso de David como en el caso de Caleb y como en el caso de Pablo, tremendos hombres de Dios impresionantes y muchos más, ¿verdad? En la Biblia necesitaremos mucho tiempo, pasaremos por José, por Moisés, por Jacob y por muchos otros, y terminando con el mismo Jesús, fueron decepcionados. Jesús. Tenemos un mensaje anterior que dice hace unos meses atrás que está aquí, si lo buscas en Busco en Ti, que creo que eran las 3 crucifixiones de Jesús o algo así fue el nombre, las crucifixiones de Jesús y cómo fue crucificado físicamente, pero también cómo fue crucificado, en mi opinión, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, a donde voy es que hay una decepción, que hay una situación, si en tu vida hay una decepción, si en tu vida hay una dificultad, si hay un ataque, busca a Dios, no busques esta retaliación, porque a los que vamos a Dios, todas las cosas juntas nos ayudan a bien, pero solamente si tú las manejas de la manera que Dios nos manda a manejarla. Si tienes el amor, si tienes la gracia, si tienes el perdón, si tienes la tolerancia, si bendices al que te maldice, entonces tú puedes hacerlo. Yo te quiero invitar a que ames a la gente, pero que seas libre de la gente. Yo hace tiempo llegué a esa conclusión. Uno puede amar mucho a la gente siendo libre de ella. No tienes que engancharte con ella. Tú puedes realmente amar a la gente. No significa
controlarla, no significa que ellos tengan que responder como tú dices. Tú los amas por quienes son, pero tu confianza tiene que estar en el Señor. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no significa que tú no tengas amigos y no confíes en tus amigos. Estamos diciendo que puede haber circunstancias donde todas las ayudas se cierren, donde todas las manos amigas desaparezcan, pero hay uno que nunca va a desaparecer. Y ese es Jesucristo. Así que si hay decepción en tu vida, yo te invito a que te motives en ella. Recuerda que solo Dios es fiel. Y entonces, en vez de tomar si estás en una situación de una decepción porque te dejó tu marido o tu mujer, o que tus hijos no están atentos a ti, o porque te votaron injustamente, o porque pasó una injusticia, no culpes a Dios, no te quejes, ve qué está pasando debajo, qué está haciendo Dios. Haz como David, fortalécete en el Señor, usa esa decepción, ese dolor, canalízalo hacia Dios, hacia oración, y Él te va a restituir, Él te va a restaurar. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir, y de nuevo te invito a que tomes fuerzas en el Señor. Que Dios te bendiga.